y purificar el ADN de una fuente vegetal y corroborar su grado de pureza por medios espectroscópicos y químicos. En el resumen de esta práctica, que sea en la bitácora o en el reporte, es importante que el objetivo incluido es más específico. No diga simplemente extraer y purificar. Extraer con cuál disolvente, purificar con cuál método. En pocas palabras, no solo necesitamos una, dos, tal vez tres palabras en cada caso para agregar un poco más detalle. ¿Okay? Vamos a utilizar métodos espectroscópicos, ¿ok? Específicamente a cuál longitud de onda, ¿ya? Y químicos, ¿cuál es la prueba que vamos a utilizar o pruebas? Entonces aquí tenemos objetivos conductuales que tienen más información, tal vez con un poco más detalle que necesitamos en el objetivo específica, que puede ser una sola frase, que es muy concisa, ¿ok? Pero esa es la cantidad de información que debe incluir, escrita de una forma, mejor, más como frases, la redacción específica, única de usted en el resumen. Ahora, el procedimiento de la práctica virtual. Primero hay que preparar el vegetal, que en este caso es cebolla. Es mejor elegir una cebolla que ya está creciendo hojas verdes. Entonces, se corta, hay que medir unos 50 gramos. Es importante notar que si tratamos de medir la masa de cebolla utilizando un beaker y tarre, que la masa del beaker más la masa de la cebolla va a sobrepasar el límite de la balanza. Entonces hay que poner atención. Antes de hacer tarre, aquí escrita en blanca muy chiquita, indica cuál es la masa máxima que la balanza puede medir. Entonces, en este caso fue necesario utilizar un papelito para medir los 50 como 18 gramos de cebolla, licuarlos agregando 30 mililitros de agua para hacer la papilla y agregar el buffer de extracción. Este buffer de extracción es frío y contiene detergente. Tenemos el volumen de la papilla y vamos a agregar más buffer de extracción, que es 172 mililitros, 2 veces el volumen de la papilla, y se mezcla en un baño de hielo utilizando agitador magnético por 10 minutos. Vamos a hacer centrifugación. Es importante que los tubos en posición opuesta en la máquina tienen aproximadamente la misma masa. Entonces hay que medir cada tubo con su muestra, y si una tiene una masa, más de como 5 gramos, medio gramo, está bien, pero diferencia más de este es necesario vertir un poco de la muestra que tiene mayor masa a la muestra que tiene menos masa hasta que son aproximadamente iguales. Hacemos utilizamos en este caso 6 tubos de Falcón para contener toda nuestra muestra. Centrifugación a 10.000 revoluciones cada minuto, 0 Celsius por 10 minutos. Y aquí podemos ver que hay un componente sólido y un sobrenadante. Es el sobrenadante que queremos, es aquí donde tenemos fragmentos del ADN, además de otros compuestos bioquímicos como el ARN y algunas proteínas. Entonces hay que decantar el sobrenadante, simplemente vertirlo cuidadosamente a otro recipiente para que el sólido se quede aquí en el tubo original. Este es el extracto inicial del vegetal. Para precipitar el ADN, vamos a medir el volumen, 172 mililitros. Y en este caso lo mantenemos en la probeta y agregamos 50% de este volumen con etanol. Es importante que el etanol se agrega cuidadosamente. Entonces aquí estoy utilizando una virila para que el etanol
no mezcla con la disolución. Y si enfocamos a la interfase entre el etanol, donde el ADN es poco soluble, podemos ver la precipitación del ADN aquí. Es esta sustancia blanca. Se quita este ADN con una verilla, con el mismo verilla. La verilla tiene una superficie poco cargada, también el ADN, entonces se va a adherir al vidrio y vamos a pasarlo a otro recipiente y disolverlo, el ADN, en el buffer salino con bicarbonato de sodio. Ese es nuestro extracto final. Primero hacemos una prueba cualitativa con Biuret. Biuret, recordamos, es para ver si hay proteínas. Entonces vamos a tener un control negativo, que es el agua destilada, control positivo, que es el búmina de suero bovino utilizado en práctica 4, y tenemos el extracto inicial y final del ADN. A cada uno tenemos 20 gotas de analito y 40 gotas de reactivo para Biuret, y tenemos esos colores. Vamos a notar que el extracto del ADN inicial y final, esos 20 gotas, estaban sacados de la parte superior de cada disolución. En su bitácora debe interpretar los resultados de la prueba de Biuret. Si hay mucha, poco o sin proteínas y por qué la cantidad es lo que es. Continuamos con la curva de calibración para la prueba de difenilamina. Entonces preparamos con el patrón de 100 microgramos de mililitros de 2-desoxirribosa, una serie de diluciones para tener una serie de concentraciones. Agregamos 3 mililitros de reactivo de difenilamina, agitamos. Tenemos que activar la reacción en un baño de agua hirviendo por 10 minutos y leer la absorbancia a 599 nanómetros utilizando tubo 0 como el blanco. Entonces aquí tenemos los resultados. En su bitácora debe elaborar una gráfica mostrando la variación de absorbancia a 595 nanómetros. Es importante que el título incluye el longitud de onda analizado de concentración de desoxirribosa. ¿Okay? Vamos a calcular el pendiente de intersección de la recta de la curva y incluir la regresión lineal, incluir el coeficiente de correlación, el valor de R cuadrado. Y ustedes van a utilizar esta ecuación para el análisis cuantitativo de la muestra. Entonces, tenemos el mismo uso del reactivo de difenilamina en el agua caliente para realizar la reacción y la absorbancia leído a 595 nanómetros otra vez. Podemos notar que el extracto inicial tiene muy poco color, es de verdad un poco amarillo, y solo el extracto final tiene el color azul intenso del producto de la prueba. Tenemos la absorbancia del extracto inicial y final, y ustedes van a utilizar los resultados del análisis 2 de la bitácora para calcular la concentración de ADN dentro de la cubeta, es decir, del extracto final inicial, y después utilizar este para calcular el porcentaje en masa del ADN en el vegetal. Agradezco a la Escuela de Química de la Universidad Nacional de Costa Rica, señor Hernán Gómez Sales, que nos ayuda mucho en el laboratorio. Es indispensable él. Y a profesor Henry Burban Alpizar, quien nos ayuda con unos consejos y que elaboró el procedimiento de la práctica. La bibliografía